Continuemos siendo un destino favorito para los viajeros del mundo. No bajemos la guardia. Cumple con los protocolos de bioseguridad en tu casa, tu negocio, tu trabajo y en los espacios públicos. Somos buenos anfitriones y ciudadanos responsables. Cámara de Turismo de Galápagos. Asómbrate en el paraíso. Siente la naturaleza viva. Percibe su magia. Descubre sus misterios. Sumérgete en su esencia. Comparte con su gente. Starfish, the best place to relax. Amigas y amigos, continuamos aquí en Punto de Encuentro. Esta vez estamos con Micael Blendrieder, exgerente del Instituto Nacional Galápagos, a quien le damos la cordial bienvenida. Está desde Quito, justamente con nosotros conectados en este momento para hablar un poco sobre la situación actual de Galápagos, de la provincia, de la región, toda vez que se ha asumido un nuevo gobierno a nivel nacional en el contexto de Guillermo Lasso como presidente y también en el contexto de que estamos a la espera, un marco de compás de espera, la elección del nuevo ministro gobernador, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos. Micael, buenos días, bienvenido. ¿Qué opinión le merece el hecho de que el gobierno en este momento se haya demorado tanto en elegir a una dignidad tan importante para Galápagos para articular las actividades inmediatamente de planificación y de regularización en Galápagos? Buenos días. Giovanni, ¿cómo estás? Buenos días, y a la audiencia en Galápagos, buenos días también en el inicio de esta semana. Aquí desde Quito, donde estoy pasando unas semanas justamente por temas familiares y por algunas cosas relacionadas precisamente con lo que estás mencionando. Bueno, ¿qué te diré? Efectivamente se ha demorado un poco más de lo usual, digamos, en el sentido de que cuando hay un cambio de administración, normalmente las cosas son un poco más rápidas. Yo pienso, luego de haber conversado con varios colegas y amigos cercanos que están trabajando ahora con el nuevo gobierno, que se está tomando el tiempo necesario para asegurar que se escoja a la persona idónea, ¿no?, para el puesto. Ustedes saben, Galápagos es una provincia maravillosa, es un paraíso natural, pero es una provincia compleja, tiene un montón de problemas, tiene conflictos. Todo este año pasado, incluso hasta ahora, hemos visto las dificultades que pueden surgir de un momento a otro. Con el tema de la pandemia hay que saberlas enfrentar. La situación del país está un poco complicada. Entonces, seleccionar a una persona que tiene un puesto de un rango de ministro de Estado, que va a ser parte del gabinete de Estado de un gobierno, requiere su pensamiento. Yo, de lo que entiendo, por ahí va la cosa. No es que no se le dé la importancia al archipiélago ni nada por el estilo, sino que se está evaluando una serie de candidatos. Mucha gente dice que aquí el presidente no le ha tomado mucha importancia a la provincia, pero entendemos justamente lo que usted dice, Micael, en función de el gobierno parece que está debatiendo entre muchos candidatos, se han presentado muchas opciones. Aquí hablaban de que los ministros de Turismo y Ambiente tenían que un poco elegir, se escucha de que el ministro de Gobierno es el que elige al gobernador, y finalmente se dice que el presidente es el que debe nombrar a alguien de su confianza. En este contexto, entiendo que deberá el presidente ya mencionar y definir quién va a ser
que va a representarle aquí en la provincia. Sí, a ver, primero que nada, obviamente yo no soy ni de Creo, ni soy parte del gobierno, ni nada por el estilo, pero tengo cierta cercanía con algunas personas que están trabajando o estaban trabajando en el equipo de transición y que ahora son parte del gobierno. De lo que yo entiendo, todo lo contrario, no es que el gobierno nacional, el nuevo gobierno, no le está poniendo atención a Galápagos, todo lo contrario. Es precisamente por eso que se está tomando el tiempo para asegurar que este puesto, al menos esta vez, no sea simplemente un puesto de relleno o un reparto político, una argolla, alguna cosa de esas, sino que realmente refleje una solución a las necesidades del archipiélago. Mira, Giovanni, hay un montón de versiones, cada más o menos 2 veces diarias, literalmente 2 veces diarias me están llegando mensajes al chat. Oye, que nombraron a tal, oye, que nombraron al otro, oye, que resulta que ahora fulano de tal, no porque habló con no sé quién que es amigo y primo del otro, que el ministro tal dijo que no, porque el uno, no. Y hasta aquí, de lo que yo sé, hasta esta mañana no había ninguna decisión todavía. Entonces hay que simplemente seguir esperando. Yo sí, una vez más, a ver cuánto tiempo nos conocemos, Giovanni, casi más de 20 años. Ya sabemos cómo es decir, correcto. Ahí en Galápagos nosotros sabemos las cosas antes de que sucedan. Entonces, no, yo sugiero, estemos tranquilos, sentados. Sí hay que entender una cosa, ¿no? Y lo que mencioné hace un momento. El puesto de ministro, presidente del Consejo, tiene rango de ministro. No es un puesto cualquiera. Hay una diferencia entre, no sé, pues ser un director provincial, un director zonal, o un director de parque o alguna cuestión de esas, que son puestos importantes, que son puestos relevantes dentro de su campo, ¿no? Uno puede ser secretario técnico, lo que yo fui en mi tiempo, en esa época era gerente de Ingala, lo que ahora es el secretario técnico, que tiene otras atribuciones y tiene otro nivel de relación y de función, que es menos operativo, digamos así, menos de territorio. Y luego está el nivel de ministro de Estado, que como dije hace un rato está sentado en el gabinete con los demás ministros y debe poder hablar a ese nivel, a esa altura, y conocer la problemática no solamente del archipiélago, sino la problemática nacional, incluso un tema de geopolítica. No te olvides que, de acuerdo a la Constitución, cualquiera de los ministros de Estado tiene que estar listo para asumir la vicepresidencia de la República en caso de ausencia del vicepresidente. Correcto. Y si ese ministro que está a cargo de la vicepresidencia, algo le pasa al presidente, ese ministro tiene que asumir la presidencia de la República. Entonces, escoger a un ministro de Estado no es así nomás. Eso tiene que estar bien pensado. Y yo me imagino que por ahí está la cosa. Yo voy a sugerir que tengamos paciencia, pero también entendamos las implicaciones de un nombramiento de estos. De lo que, por supuesto, lo que conlleva ser ministro de Estado y ser ministro y gobernador en el tema Galápagos. Micael, ya hablando del tema de función administrativa y de planificación, de las delegaciones que cumple este ministro, gobernador y presidente, que es que también una simbiosis interesante, no solo ministro como lo acaba de indicar, sino que también es gobernador de la provincia o de esta región especial, y también es el que preside el Consejo de Gobierno. Entendiendo este contexto, ¿qué deberíamos esperar en esta nueva administración para promover y propiciar lo que la gente espera, una reactivación económica inmediata? Prácticamente ahora en este tema, una vez que estamos superando el tema de pandemia, por lo menos en Galápagos, una vez que ya se está diciendo que se ha vacunado prácticamente al 100% de la población. Bueno, hay una serie de temas pendientes, ¿no? Y desafortunadamente acá en Galápagos tenemos una lista de temas eterna que por alguna razón nunca logramos resolver. Hay una ventaja que tiene, a diferencia de otros ministerios en el país, hay una ventaja y otras gobernaciones, entre comillas, nosotros ya no tenemos gobernador, sino Consejo de Gobierno. Hay una diferencia, y es que nosotros tenemos al ministro presidente del Consejo de Gobierno, pero tenemos a un secretario técnico, o en este caso secretaria técnica, que todavía está ahí, Mónica Ramos. Si tú revisas la ley de Galápagos,
te vas a dar cuenta que el presidente del Consejo de Gobierno tiene funciones medias macro, tiene unas funciones que son más de coordinación, funciones de gestión de fondos, funciones de enlace entre el Consejo de Gobierno y la provincia de Galápagos con el resto del país y con el resto de la administración pública. Obviamente el ministro también ejerce la representación legal del Consejo de Gobierno, pero tiene una función un poquito más acá arriba, digamos así. Elevada. En el Consejo de Gobierno realmente es el secretario técnico el que carga la pesada cruz de ejecutar todas las actividades. Es casi una página completa de atribuciones y responsabilidades que tiene el secretario técnico. Pero de todas maneras, los dos trabajan en conjunto y obviamente el Consejo de Gobierno es el que toma las decisiones relevantes para toda la provincia y el secretario técnico las ejecuta. En la situación actual, creo que se ha logrado avanzar bastante. Si tú me seguías en Facebook el año pasado, las recomendaciones y sugerencias eran continuas, de que tengamos paciencia, de que sigamos las reglas, de que nos mantengamos encerrados, que respetemos las restricciones y que tengamos fe en que vamos a salir adelante. Y al final, yo creo que estando en mayo 2021, llevamos más de un año en pandemia, creo que la provincia ha respondido muy bien y con altura a la situación. Obviamente ha habido problemas, ¿no? Se demoró el tema de las vacunas, etcétera, pero si tú te das cuenta, ahora prácticamente todo el mundo está vacunado. Prácticamente. Hay rezagados que estábamos acá en el continente cuando se dio las vacunas, entonces no hemos podido vacunarnos. Y haciendo un paréntesis, por ejemplo, esa es una acción que ya se le ha pedido al nuevo gobierno, aprovechando que tengo cercanía con algunas personas ahí, se les sugirió que, tú sabes que el nuevo plan de vacunación que se va a lanzar el día de hoy, dice que la gente se va a vacunar según el sitio donde están empadronados para votar. Correcto. Acá en el continente, eso, bueno, si estás en Loja y votas en Imbabura, agarras tu bus y te vas y regresas, pero para la gente que está aquí, que está empadronada, estamos empadronados en Galápagos, no es para así nomás. Entonces les hemos pedido por favor a los que están empadronados en Galápagos se les permita vacunarse en cualquier parte del país. Veamos qué nos dicen. Pero eso es, por ejemplo, para una de las acciones que el nuevo Consejo de Gobierno, la nueva administración, debería tomar en cuenta. Hay algunos otros temas más. Esta pandemia nos ha enseñado que el tema de salud es fundamental. Tú recordarás que eso es algo que lleva ese asunto del hospital y el agua potable, al menos en Santa Cruz. Eso es una promesa de campaña eterna. Creo que no lo quieren terminar de hacer porque si no se quedan sin algo que ofrecer para la próxima. Pero que ya está a la vuelta de la esquina. Claro, y esta pandemia nos ha mostrado que el agua potable y el nuevo hospital, al menos en Santa Cruz, y el tema sanitario en toda la provincia, es fundamental. Entonces, correcto. Entiendo que ya se firmó el convenio para iniciar las obras del nuevo hospital en Santa Cruz. Una de las responsabilidades del nuevo gobierno es continuar con eso, conseguir financiamiento, asegurarse de que realmente se dé la obra, ¿no? Porque nosotros, ya sabes, a lo largo de estos años nos especializamos en iniciar cosas y ahí se quedan. Esperemos que esta vez se logre terminar. En el tema de reactivación económica, hay algunas cosas que hemos dicho. Giovanni, la mayoría de esas cosas ya se han hablado, o sea, no es nada nuevo. El tema del famoso salvoconducto. Así es, no es que algo que se tiene que pensar, es que se tiene que articular o que se tiene que viabilizar lo más pronto posible. Exactamente. Mira, cada uno de los candidatos a asamblea o alcalde que no ganaron tuvo su plan de gobierno, un plan de la lista de acciones a ejecutar, y la mayoría de esos planes, no todos, algunos son más o menos nomás, pero otros están bien hechos. Entonces ahí hay una lista de prioridades que, por ejemplo, se pueden tomar y ejecutar: el tema de vialidad, el tema de transporte, el tema de salud, ser un poco más creativos en la parte del desarrollo turístico, el famoso salvoconducto ese que todavía está ahí, causa más todavía está vigente y no entendemos por qué. Exactamente, y eso es cuestión de un plumazo, eliminar esa cosa. Es un plumazo, no sirve para nada. Eso podría hacerlo ahora mismo, por ejemplo, Mónica Ramos, que es la que está encargada. Ella o el mismo Ministerio de Turismo pueden decidir que ellos ya no lo van a hacer.
punto, porque no sirve para nada, nunca funcionó, sus argumentos iniciales nunca fueron válidos y ahí sigue. Entonces son pequeñas decisiones que se tienen que tomar inmediatamente. Y se Con gran tomar. impacto, de hecho. Exactamente. Y hay varias otras cosas más, Giovanni. Mira, sin querer hacerme propaganda, porque no estoy candidato a nada, pero ponte, cuando fui un candidato a alcalde, había un plan de gobierno que tenía como 100 sugerencias entre bajar los costos de los pasajes, algunas reformas tributarias, y hay cosas que se pueden hacer que dependen directamente del ministro presidente del Consejo. ¿Por qué digo eso? Acá en Galápagos, cuando nosotros queremos cambiar algo, todo el mundo lo primero que hace, dice hay que reformar la ley de Galápagos, hay que reformar la ley de Galápagos porque tal o cual cosa no sirve. Sí y no. La ley de Galápagos no es la única ley que afecta a la provincia, pues en Galápagos sigue vigente el Código de Trabajo, el Código Penal, el Código Civil, la ley de turismo, todo sigue vigente. No es que porque estamos en Galápagos somos extraterritoriales. Entonces hay un montón no se de aplican, cosas. correcto. Claro, hay un montón de cosas que no necesitan un cambio en la ley de Galápagos, pero sí necesitan pequeños ajustes en otras leyes y en otras normativas. Y con eso se puede resolver. Para que sean viables en Galápagos. Sí, pues, ponte en el Código Tributario, hay muchas cosas en temas de impuestos y aranceles que a nosotros en las islas nos afectan un montón. Por supuesto. Esas son cuestiones simplemente de un pequeño proyecto de ley enviado por la Presidencia de la República, promovido por el Consejo de Gobierno, y si es que se acuerdan, nuestros asambleístas también, donde se haga algún pequeño ajuste en las excepciones, por ejemplo, en el artículo correspondiente del Código Tributario, Código de Régimen Tributario. O también en el Código, entiendo, de Seguridad Social, porque de lo que sé, la gente aporta con el sueldo a Galápagos, pero el IES le da un monto límite que le da de acuerdo a la parte continental. Exactamente, y hay cosas que, por ejemplo, en ese sentido, se pueden hacer tranquilamente mediante resolución del Consejo Directivo del IES, o mediante acuerdo del SRI, por ejemplo, o incluso mediante decreto presidencial que modifica alguna norma, algún reglamento, y se resuelven las cosas, pero ahí es donde tiene que venir la versatilidad mental y la agilidad. Y el trabajo político del ministro gobernador de Galápagos. Exactamente. Entonces, ¿a qué vamos ahí? Y por eso yo decía hace un rato, por eso es importante escoger a la persona correcta. Cuando tú vas a ser ministro, debes entender que estás a otro nivel, que estás a ese nivel. Debes entender la realidad de las islas, pero también debes tener un conocimiento profundo de todo el marco legal ecuatoriano, la situación financiera a nivel nacional y la situación geopolítica, ¿no? Mira, todo lo que podemos decir ahorita es chévere, pero si no hay plata en el país, no hay plata. Y si tú no entiendes por qué no hay plata, porque en Estados Unidos, no sé, pues el gobierno cambió, o porque ahora se están peleando entre rusos y ucranianos, o porque el turismo ya no viene, o porque las líneas aéreas tienen problemas, o porque en Colombia hay un conflicto social que puede afectarnos a nosotros, o si en Perú gana el candidato Castillo, que es de Sendero Luminoso, vamos a tener una ola de refugiados peruanos. O sea, todas esas cosas, cuando estamos encerrados en nuestros problemas en Galápagos, no las entendemos, porque parecen lejanas, pero cuando estás sentado en el puesto de ministro, tú tienes que tener muy claro eso, porque esas son cosas que pueden afectar a la provincia, aunque el resto no se dé cuenta. Pero, Micael, hay una cuestión que aquí parecería ser diferente. Estamos hablando de, por ejemplo, el fenómeno de estos 43 y pico de millones que está dando el DiCaprio, o reuniendo a DiCaprio con un grupo de aliados internacionales, y que permite que ese fondo sea un fondo que va a administrar Galápagos, o que se va a administrar en Galápagos. Entiendo que también hay algunos fondos internacionales que suman otros 45 millones. En fin, cuando hablamos de esos millones, siempre nos ponemos a preguntar quién va a administrar eso y cómo se va a administrar. Es solamente para, de nuevo, conservación, y si es visto como conservación, pero también tiene que ser aplicado sectorialmente. ¿Cómo se ve esta situación? ¿O también hay intereses particulares en este contexto?
Verás, yo no, o sea, yo sé de qué se trata el fondo, obviamente no he sido parte de ninguno de los comités ni nada por el estilo, no te podría decir cómo lo van a administrar, pero habiendo trabajado en el tema de conservación mucho tiempo y en el tema de desarrollo comunitario dentro y fuera del país, y obviamente habiendo sido parte de lo que en esa época era el Instituto Nacional Galápagos, es verdad lo que tú dices, Giovanni, siempre queda la duda de cómo se van a manejar estas cosas. Acuérdate, y para no ir muy lejos, este es el nuevo fondo que Leonardo DiCaprio está lanzando. Hay algunos de esos. Y primera cosa hay que acordarse que no es solo para Galápagos, ¿no? Ese fondo está siendo recopilado para una serie de actividades de conservación. Y Galápagos es uno de los sitios donde se va a invertir. Ahora, siempre hay que acordarse una cosa. Uno aprende, cuando trabaja en esto, cooperación internacional, etcétera, uno aprende que el donante es el que decide. Si alguien te va a regalar 40 millones para proteger tortugas, bueno, entonces son 40 millones para proteger tortugas. O sea, el dueño de la plata decide en qué quiere invertirla. No. Nosotros como, en esa época, autoridades, o cuando toca desarrollar proyectos o lo que sea, uno le dice a los posibles donantes, verá, estas son nuestras prioridades. Y nos encantaría que nos dé los fondos para salud, para obra social, para mejorar los sueldos o lo que sea. Y a veces el donante te dice que sí, a veces te dice que no. Generalmente en estos fondos lo que se hace es, se crea una comisión de gestión fiduciaria, ¿no? Que maneja los recursos. Y de acuerdo a los objetivos del fondo, de ese fondo en particular, se van invirtiendo. Acá en el Ecuador no sé, en el caso de Leonardo DiCaprio, no sé cómo se va a manejar, obviamente. Y verás, yo por naturaleza soy un poco escéptico, porque ya por experiencia profesional, tanto tiempo trabajando en esto, más de 30 años, los fondos al inicio siempre suenan bonito, pero no siempre logran su objetivo. Y eso es una de las razones por las que nosotros ahora, hoy en día, generalmente tratamos de evitar estos fondos populares, digamos así, amarrados por gente famosa y cosas de esas, porque no siempre sabes a dónde van a terminar. Y ya nos ha pasado antes, ¿no? Galápagos es una maravilla publicitaria para recoger plata, pero raras veces nos llega. O sea, raras veces nos llega. Entonces uno no sabe dónde termina ese dinero. Ojo, antes de que me insulten mis amigos del sector ambiental. O sea, yo no dudo que la plata se use en algo correcto, ¿no? Obviamente. Lo que siempre he pedido, yo siempre he pensado que es necesario un poco más de transparencia, saber qué se va a hacer. Lo mismo pasó con... Mira, el año pasado para la pandemia, ¿se acuerdan? Se levantó un montón de plata, supuestamente se estaba creando un fondo. Ahí, si mal no recuerdo, nosotros supimos qué pasó con la plata. Se compraron los equipos para el laboratorio, se consiguieron pruebas, se hizo una serie de cosas, ¿no? Es decir, y de lo que entiendo, el fondo no alcanzó todo el monto que se quería, pero al menos se lo vio. Se vio las cosas que se estaban dando, ¿no? Se vio y se efectivizó. ¿Para qué sirvió, digamos? Exactamente. Entonces, nosotros como población, digamos, en este momento estoy hablando, lo pudimos ver. En los fondos de conservación siempre es un poco más difícil, y eso es como concepto general, Giovanni, para que la gente sepa cómo funcionan. Los fondos de conservación generalmente son, no digamos que son menos transparentes. Lo que pasa es que la transparencia es para cierto sector, es para la gente que lo va a utilizar. Si alguien dice, vamos a usar el fondo de conservación, en el caso de Galápagos, entonces va al parque, va a la Fundación Darwin, va al Fondo Ambiental Nacional, que lo utilizan. Entonces, lo que siempre, como dije hace un momento, siempre he sugerido que a lo mejor un poco más de comunicación, un poco más de transparencia pública sería bueno para que la gente sepa a dónde va. Siempre será saludable para que la comunidad entienda, conozca y sobre todo se transparente en las gestiones y lógicamente las acciones, ¿no? Micael, ya en el tema y el contexto mismo del manejo de la provincia, esperamos entonces de esta semana irremediablemente que se nombre al presidente del Consejo de Gobierno, ¿o seguirá tardándose? ¿De qué depende
que el gobierno ya defina quién lo representa aquí en Galápagos? Bueno, Giovanni, tu pregunta es igual a la mía, no tengo la menor idea. No debería demorarse mucho más porque obviamente necesitamos a alguien que esté ya titularizado. Sé que hay mucha gente que quiere ser ministro, Giovanni. Hasta aquí, de lo que yo sé, lo último que supe, había casi 15 nombres. Y no voy a decir ni uno, ningún nombre voy a decir. Yo tenía 10, o sea que subieron 5 el fin de semana. Claro, porque como eso mismo que tú estás diciendo, parece que la gente tiene la impresión de que el gobierno no se puede decidir, entonces ahora ya todo el mundo quiere ser ministro. O sea, si yo te dijera, hay unos nombres ahí que... gente respetable, algunos son conocidos míos, pero no sirven para eso, sirven para otra cosa, pero... Yo les he Micael, dicho, existe el riesgo de que el presidente diga, bueno, como nadie se quiere, nadie tiene una fuerza contundente en la provincia o entre nosotros mismos nos estamos serruchando el piso, como decimos, no existe la posibilidad de que de nuevo el presidente diga, no, bueno, va una persona de mi confianza, alguien que sea, entiendo, de Guayaquil, de la parte continental, y nos clave en un presidente externo. Verás, la ley no pone ninguna restricción en ese sentido, ¿no? Es decir, lo único que dice es que es el representante del presidente y que tiene rango de ministro. Nada más, no es de libre remoción, ¿no? En teoría se podría argumentar que ahí no aplica la ley de Galápagos, aparte de que no te olvides que la ley de Galápagos da preferencia a los residentes, no es obligatorio, es una cosa un poco que siempre hemos discutido. Y sí, existe ese riesgo, digámoslo así. Yo no le diría riesgo porque, quién sabe, a lo mejor esa persona es la maravilla del mundo para hacerse cargo. La más idónea. Claro, pero obviamente no. En Galápagos hay un montón de gente idónea. Hay un montón de gente idónea. Lo que yo he sugerido, acá en Quito, es sugerencia, porque obviamente yo no tengo ningún tipo de influencia en el gobierno, pero lo que yo he sugerido es que en esta ocasión tratemos de salir del ciclo habitual al que estamos acostumbrados, que es reciclar gente, ¿no? Y con todo el respeto para mis panas que han sido funcionarios y algunos que valen la pena, pero ese asunto del reciclaje, Giovanni, de funcionarios de otros gobiernos, especialmente considerando que los últimos gobiernos han dejado muchas dudas en ciertos sectores de la administración pública, no nos conviene. Definitivamente no nos conviene, porque la idea es salir del problema en el que estamos, salir del abismo en el que estamos. Y para eso necesitas personas que vean la situación con una visión fresca, ¿no? Que no desde adentro de la misma administración pública. Y hay suficientes gentes que lo pueden hacer, suficientes personas. En la lista de... Muchísimas gracias, Micael. Sí, se nos va el tiempo, en 2 minutos se nos corta la comunicación, pero muchísimas gracias por esta entrevista. Tus palabras finales, solamente para terminar, tenemos 1 minuto. Bueno, nada, muchísimas gracias, Giovanni, por permitirme estar aquí. Un saludo a la gente en Galápagos y hoy espero estar de regreso en unas 2 semanas más o menos y espero llevar buenas noticias. Ya te digo, no soy funcionario de gobierno, pero tengo cierta cercanía y veamos si podemos tener alguna novedad.